hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y para eso vamos a usar el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y yo quiero que usted lo abra y lo marque allí, porque primero voy a introducir el tema hablando un poquito del capítulo 15, solamente brevemente. Pero vamos a estar hoy centrando este mensaje en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y voy a leer en Reina Valera 1960, aunque luego haré algunas referencias en Dios habla hoy, pero para que estemos todos a una. Miren, el capítulo 15, que es el capítulo anterior del Evangelio de Juan, tiene que ser uno de los capítulos más predicados de la Biblia. Y la verdad es que tiene una riqueza tan maravillosa que es como, yo diría que algo adecuado, es lo común, es lo normal que este sea un capítulo de los más predicados. Aquí es que el Señor habla de sí mismo acerca como la vid verdadera y nos refleja a nosotros como ramas atadas a esa vid. Y el Señor da un mensaje bien hermoso donde dice que es cuando permanecemos en Él y Él en nosotros donde ciertamente nosotros podemos llevar fruto y mucho fruto. Pero lo que quiero resaltar, hay dos cosas que quiero resaltar del capítulo 15, porque obviamente en esa interacción de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, nosotros las ramas, Él la vid verdadera, el permanecer en Él, el no ser cortado, el Señor dice, si permanecen en mí, permanezcan en mi amor. Y de hecho, da una declaración, hermanos, que a veces nosotros leemos y pasamos por alto, cuando deberíamos de detenernos realmente y pensar en la magnitud de lo que Jesús está expresando aquí. Está a la altura del verso 12 o 13 de ese capítulo 15, donde el Señor nos da un mandamiento y dice, este mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y más adelante todavía entonces va más allá, diciendo de que en eso se reconocerá de que nosotros somos sus discípulos cuando nos amamos unos a otros. Es decir, que Él está poniendo el amor entre nosotros como el distintivo que mostrará a aquellos que están allá afuera que tú eres un discípulo de Jesucristo. Saben, la gente, tú no tendrías que decirle yo soy cristiano si ven cómo tú amas a tu hermano, cómo tú amas a los demás. Y con esto el Señor pone un distintivo en nosotros y dice, lo que te distingue a ti, lo que hace saber a los demás que tú eres mi discípulo, es el amor. Pero a la vez que habla de ese amor, entonces hace una contraposición y dice, sin embargo, así como les digo, ámense unos a otros y este será el distintivo que los reconoce. Por otro lado, déjenme decirle que allá afuera, los del mundo, a ustedes los aborrecerán. ¡Wow! Y como que uno, de momento, se remueven los cimientos debajo de uno y uno dice, wow, tenemos que amarnos, el amor nos distingue. Y entre nosotros, el amor uno a otros muestra aún a los de afuera que somos discípulos de Cristo, pero por esa misma causa, porque reconocen en nosotros que somos discípulos de Cristo, entonces los de allá afuera nos aborrecen. Y hace con mucho cuidado el Señor una introducción para que no malinterpretemos y no entendamos entonces que nosotros somos enemigos y que debemos estar en contra del mundo. No, Él dice, los aborrecen y los persiguen porque me aborrecen a mí y me persiguen a mí. Lo hacen simplemente porque no me conocen. Y dice el verso 21, solamente esta es una introducción para que usted pueda seguirme hacia dónde voy. Todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, ciertamente el Señor muestra esa enemistad entre nosotros y el mundo, pero no porque no amamos al mundo y no porque no tenemos el mandato de parte de Dios de amar al mundo. El amor es nuestro distintivo, sino porque ellos han rechazado el mensaje de salvación que vino a través de Cristo Jesús. Sin embargo, lo de nosotros es mostrarle el distintivo. ¿Cuál es el distintivo? El amor. Y dice Jesús en el verso 26, y esto es la segunda cosa que quiero resaltar de este capítulo 15, pero cuando venga, ¿cómo dice en su Biblia? ¿A quién se refiere con esta palabra? Y el Espíritu Santo es lo mismo que decir Dios. Es un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas, ¿verdad? La bendita Trinidad. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Yo no sé si usted ve la Trinidad funcionando ahí. Está hablando el Hijo. Y dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, por el Espíritu Santo que obra en ti y en mí, nosotros tenemos la capacidad de mostrar a ese mundo que nos aborrece el amor de Dios, dando así testimonio de Jesucristo. Es bajo ese contexto que yo quiero que entremos al capítulo 16 y vamos a estar estudiándolo. Y hay 4 cosas al menos que yo quiero señalar de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y que yo quiero que sean una realidad en medio nuestro a partir de este momento. Dice el capítulo 16, se pueden quedar sentados porque voy a estar leyendo mucho texto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas hoy os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermanos, si en el apóstol Pablo nosotros vemos estas palabras de Jesús hacerse vida. Pablo era un estudioso de la ley, era judío y en cuanto a la ley, fariseo, o sea, conocía la palabra. Y cuando nosotros hablamos de las persecuciones que el apóstol Pablo hacía en contra de los cristianos y de la iglesia, lo hacía en nombre de Dios. Y genuinamente en su corazón creía que al hacer esto estaba haciendo un servicio a Dios, rindiendo un servicio a Dios. Sin embargo, cuando Jesús tuvo el encuentro con él, él le preguntó, ¿quién eres? Cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres? Y eso muestra claramente que muchas veces, aún creyendo que estamos rindiendo un servicio a Dios, podemos estar bien lejos de conocerle y entenderle.
Es delicado lo que yo estoy diciendo, por eso estoy hablando pausado, hermanos, no con la emoción que me caracteriza, quiero que usted me siga. Aún nosotros creyendo que estamos rindiendo un servicio a Dios, podemos estar bien lejos de conocerle y de entenderle. No se dijo acerca de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, yo sé que la fe viene por el oír y muchos de nosotros hemos oído del Señor, pero es mi oración hoy que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas ver al Señor, para que ciertamente le conozcamos y entendamos el propósito de la obra de Él en nuestra vida. Y ya el Señor había dicho esto y dijo, y se lo digo para que cuando llegue esa hora, hermanos, porque no era fácil la persecución, no era fácil lo que se había estado viviendo en los primeros años de la iglesia, pero ya Cristo con anterioridad lo había anunciado. Dice el Señor, seguimos leyendo allí mismo en el capítulo 16, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Estaba Jesucristo mismo de forma física, encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros estaba en medio de ellos. No se hacía necesario hablarles estas cosas y hablarle de alguna de las otras personas de la Trinidad, hermanos, porque el que había visto al Hijo veía al Padre. El que operaba en el Hijo era el Espíritu, o no descendió en forma de paloma a las aguas bautismales y declaró la voluntad de Dios públicamente, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón se complace. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, empieza el Señor diciendo, hasta ahora yo no les he dicho esto porque yo estoy en medio de ustedes. Pero saben, le digo que me voy y en vez de ustedes preguntarme a dónde voy, lo que están es tristes porque no estaré con ustedes. Sin embargo, déjenme decirle esta gran noticia, le dice el Señor, es que les conviene que yo me vaya. Hermanos, esta expresión debería llamarnos a nosotros a meditar en cuanto nosotros apreciamos la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Si yo hiciera una pregunta aquí, y es casi una pregunta retórica, porque manejo y conozco el deseo de su corazón y la respuesta, pero si yo les preguntara cuántos de ustedes les hubiera gustado, y hasta tenemos una canción que dice, si hubiera estado allí, estar ante la presencia del Señor encarnado. ¿A cuántos le hubiera gustado? La mayoría, ¿verdad? Levantaría su mano y diría, yo hubiera querido ver al Señor, mirarlo con esos ojos. La verdad es que no sé la apariencia física que Él habría tenido. Pudiéramos hacer un retrato quizás basado en los rasgos del pueblo judío de esa época y cultura, pero verlo a los ojos. Nosotros que somos seguidores de Jesús, escuchar sus palabras, como a Mateo, como a cualquiera de ellos, decirle, sígueme. Hermanos, ¿qué había en ese timbre de voz? Que un cobrador de impuestos dejaba su mesa y todo lo que allí estaba
e iba tras de él. ¿Qué había en su mirada? Que un simple pescador abandonaba su barca y corría de manera impulsiva bajo la promesa de ya no ser más pescador, sino convertirse en pescador de hombres. ¿Qué había en su mirada? Que sentado debajo de un árbol, a alguno que se le decía: yo te vi allí y sé que eres un hombre justo, decidía en su corazón seguir tras ese Rey de justicia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Nosotros cristianos. Y Cristo dice: pero te conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, te voy a enviar al Espíritu Santo. Hermanos, eso me lleva a mí a preguntar: ¿y qué tiene el Espíritu Santo para mí? Que Jesús dice que aún me conviene. Y le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, con la promesa de que vuelve, pero que el Espíritu Santo pueda actuar y hacer su obra en nosotros. ¿No le crea a usted también esa duda, ese interés? Y Jesús, en una forma yo diría que no muy característica de Él, pasa a detallar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y yo quisiera que la leamos, y vamos a sacar 4, quizás 5 cositas allí que podemos juntos aprovechar, y vamos a permitir que Él haga con nosotros conforme a lo que Él quiere. Él dice: bueno, yo me voy, y si me voy, os lo enviaré. Y a partir del verso 8, entonces dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo, Jesús la resume en este primer verso, en que va a convencer al mundo de pecado, de que va a convencer al mundo de justicia y que va a convencer al mundo de juicio. Esas 3 cosas, primeramente, serán la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y yo quiero que nos detengamos a analizarlas. La primera de ellas: el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. En la introducción que hice en el capítulo 15, ya Jesucristo había declarado de que ellos no tenían, o tenían antes excusa, antes de que Jesucristo viniera, pero al él venir ya no había ninguna excusa, porque el reino de los cielos se había acercado. Y en el verso 9 Jesús dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, y yo quiero hacer una pausa aquí, porque rara vez Jesús se refiere a un pecado de manera específica, de manera tan directa como lo hizo en este verso. Y lo que Jesús está diciendo es que el convencimiento de pecado a través del Espíritu Santo vendrá porque al no creer en Jesús, eso le es contado por pecado. Ahí entendemos mejor lo que Jesús dijo. Antes tenían excusa, ahora yo vine y ya no la tienen. Hermanos, tú sabes que el no creer en Jesús y no depositar toda nuestra fe en Él, no aceptar como bueno y válido el sacrificio de salvación que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí,
es pecado. ¿O no fue eso lo que acabamos de leer? Tanto que nosotros religiosamente y de forma legalista, cuando pensamos en pecado, inmediatamente vamos y pensamos en adulterio. Yo no sé, hay un morbo en nuestra vida que nos invita, que nos llama a juzgar, y por eso es que a los que son débiles y caen en esa clase de pecado los juzgamos a veces de manera más fuerte, más dura. Fornicación, contiendas. Hay una lista horrible en la Biblia, ¿verdad?, de obras de la carne que son pecado, y que tales cosas entre nosotros no debieran existir. Y qué bueno que nos repugnan, y qué bueno que no compartimos, ¿verdad?, con ellas y no les damos parte en medio de nosotros. Pero saben, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es que el convencimiento mayor que trae el Espíritu Santo cuando viene a nosotros es el convencimiento de pecado por no creer en Jesús. Una de las cosas que Jesús resucitado a las tantas personas que se apareció, pero tuvo un encuentro con uno de sus discípulos, uno de los últimos que es narrado en los evangelios. ¿Alguien recuerda con qué discípulo fue? Con Pedro. Y él le hizo una pregunta a Pedro. ¿Cuántos la recuerdan? Pedro, ¿me amas? ¿Qué respondió Pedro? ¿Y qué mandato le dio el Señor? Varias veces estuvo esta interacción. Yo, Pedro, me habría puesto nervioso. Yo no sé a cuántos de los jóvenes aquí su madre le pregunte una cosa más de una vez. O vamos a ponerlo más difícil, ¿cuántos de los esposos que están aquí la esposa le pregunta una cosa más de una vez? Hermano, miren, cuando me preguntan la segunda, ya yo estoy buscando entre líneas. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué no hice? Y el Señor le hizo esta pregunta una y otra vez. Y al final, como respuesta, le decía, haz lo que te toca hacer. Si yo preguntara, ¿cuántos han depositado su fe en el Señor? Todos levantaríamos la mano. Ahora, si yo preguntara, ¿cuántos están haciendo lo que el Señor les ha mandado hacer? ¿Cuántos están haciendo lo que el Señor les ha mandado a hacer? Hermanos, yo no puedo decir que yo creo en una cosa si mis acciones no respaldan esa creencia. Es como en el mundo usted oye, no, mi corazón está con fulanito,
pero yo sé que va a ganar. ¿Qué sé yo? Mi corazón está con el Licey. Pero yo sé que en ese partido las Águilas van a ganar. Entonces, hermano, yo no creo en el Licey. Porque mis acciones no van en consonancia con lo que mis palabras están expresando. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy tratando de hacer. Es que la obra del Espíritu Santo traiga convencimiento a tu vida ahora de pecado. Porque yo puedo decir que no estás creyendo lo que dices creer. Porque si tu fe estuviera puesto en el Señor, si de verdad tú creyeras en el Señor, estarías cumpliendo su palabra y haciendo lo que Él ha mandado hacer. No te preocupes si te sientes un poquito ahora movido o avergonzado. Esa es parte de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Jesús lo dijo. La primera es convencer al mundo de pecado. Sí, mentiras, chismes, celos, pero sí también la inercia, la inactividad, el no hacer las cosas que se te han mandado hacer. Y saben que a todos el Señor nos mandó a hacer algo. Fuera del llamado específico y el propósito para el cual Él te formó y te creó, el Señor ha dado para ti una gran comisión que tenemos que cumplir. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. En segundo lugar, de justicia. Y para que se entienda mucho mejor esto, en el verso 10, que dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo quisiera que buscáramos ese verso 10 en la versión Dios habla hoy. Y ahí va a quedar en evidencia claramente a qué se refiere Jesús, en cuál es la segunda obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Quizás la primera no nos gustó tanto, que a nadie le gusta que lo señalen. Y yo sé que hoy básicamente levanté el dedo y te dije pecador, pero créeme que esta palabra está apuntando hacia mí. Yo le decía ayer a un amigo pastor, le decía, yo no soy todavía un siervo inútil siquiera, porque la Biblia describe que cuando yo hago todo lo que me corresponde hacer, entonces vengo a ser siervo inútil. Y yo no he hecho ni estoy haciendo todo lo que Dios me ha llamado a hacer. O sea que ni siquiera yo califico como un siervo inútil. Así que también el dedo está señalando hacia mí. Pero la segunda obra habla acerca de justicia y dice en el verso 10, en Dios habla hoy, que el Espíritu Santo nos mostrará, pónmelo desde el 9 en esa versión, para que tenga mejor sentido. ¿Quién es el pecador? El que no cree en mí. Entonces, ¿quién es inocente? Y la segunda obra del Espíritu Santo, que es mostrarnos la justicia, es decir, mostrarnos quién es inocente. Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Hermanos, la segunda obra del Espíritu Santo es que nos muestra a Jesús tal cual es. En Apocalipsis dice, y hoy se leyó aquí, yo me maravillo de las cosas que el Señor hace, de que no debemos entristecernos porque hay uno que es digno. A lo que Romanos dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A lo que Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Apocalipsis dice, no te entristezcas, porque hay uno que ha sido hallado digno de abrir el rollo. Él puede hacerlo. Él es el fiel y verdadero. Él es
el Salvador. Y el Espíritu Santo, hermanos, que nos convence de pecado, ese mismo que nos dejó ahorita como, ay, Dios me está hablando, el Espíritu Santo me acaba de decir que yo soy un pecador. Yo que vengo a la iglesia, yo que diezmo, yo que estoy aún en un ministerio, yo que soy el pastor. Pero por cuanto mis acciones no están siendo coherentes a mi fe, entonces no puedo decir que creo en Él. El Espíritu Santo me convence de pecado, número 1. Pero número 2, no me deja caído, no me deja en la tristeza, sino que me llena de esperanza, porque me dice que hay uno que sí es santo, hay uno que es inocente, hay uno que es justo, y ese se puso en mi lugar, se ofreció a sí mismo en propiciación por todos mis pecados. Él es el Cordero de Dios. Así como ese Cordero era inmolado para que el ángel de la muerte pasara de alto en la casa de los israelitas en Egipto, no había, hermano, un animal que pudiera ser presentado por los pecados de la humanidad, sino que Dios mismo, el justo, el santo, 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 se humilló a sí mismo, tomó forma como tú y como yo, de siervo, y yo dije que ni siquiera inútiles. Se humilló. Y desde la condición tuya y mía, se mantuvo perfecto y se presentó. Y por ese sacrificio perfecto, redimió la humanidad. Él, el inocente, se hizo culpable para que tú, el culpable, fueras declarado inocente y tuvieras salvación y vida eterna. Hermanos, si solo el Espíritu Santo, a través de su obra en nosotros, nos pone en la justa perspectiva de quién es Jesús para ti y para mí. Háblale a alguien del mundo. Es más, tú mismo cuando estabas en el mundo, cuando te hablaban de Jesús. Hermano, no me diga que tú, ay sí, yo con brazos abiertos, decías, háblame de Jesús, quiero saber de Jesús. Muchos de nosotros, ahí viene todo evangélico. Oye, nada más hablan de Jesús, 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 Jesús. ¿Es así o no es así? Sin embargo, hermanos, ahora cuando yo escucho mencionar ese nombre sin igual, un nombre que es sobre todo principado y toda potestad, un nombre que reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, un nombre sin igual. Es dulce cuando digo Jesús, Jesús, Jesús. Cuando pienso en Jesús, pienso en el amante de mi alma, el redentor y salvador de mi vida, el que limpió mis pecados, el que me ha justificado, el que me ha santificado, el que por gracia me ha llamado, el que ha dado sentido y propósito de mi vida. ¿Saben por qué? Por el Espíritu Santo obrando en nosotros. En tercer lugar, Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo en nosotros es convencernos de juicio. ¿Y a qué se refiere el Señor con esta expresión? Convencernos de juicio. Vamos a ver su explicación. Yo dije que Jesús mismo lo explicó. No hay por qué inventar el agua tibia. Verso 11. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido
ya juzgado. Hermanos, es a través del Espíritu Santo obrando en nosotros que viene el convencimiento a nuestras vidas de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de que el enemigo puede intentar hacer todo, levantar guerra contra nosotros, pero aunque contra mí se levante guerra, yo estaré en él confiado porque ya él venció. Hermanos, allá afuera, ¿no hay una cosa a la que la gente le tema más que a la muerte? Pero por el convencimiento del Espíritu Santo que obra en nosotros, nosotros podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, por eso el apóstol Pablo podía decir: es que yo sé en quién he creído. Si yo vivo, soy del Señor. Para Cristo vivo. Pero si muero, soy de Él. Nosotros tenemos que entender por el Espíritu Santo que mora en nosotros y tener el convencimiento de que el juicio terminó. Ustedes saben que una de las razones por las que los políticos, y yo espero ahora que están en esto de las leyes electorales y eso, que regulen un poco eso, pero una de las razones por las que los políticos tienden a pagar encuestas a fin de que muestren un panorama donde les den a ellos vencedor. Cuando usted ve que un candidato, su encuesta dice que ya, y lo dicen como una victoria, ya hemos crecido y estamos 2 puntos abajo. Hermano, está bien abajo, cuando él mismo se está dando abajo. Claro, él lo que quiere es ir creando, basado en una realidad, o sea, la perspectiva de que vengo creciendo y que en un momento me lo voy a llevar. Pero todavía cuando él mismo se pone abajo, es porque está bien abajo. Porque generalmente entonces el punto de las encuestas es ponerme yo arriba, crear la percepción de que yo voy a arrollar, de que yo voy a ganar, y de esa manera, entonces mucha gente dice: no, pero ya está ganado, yo no quiero perder. Yo tengo 3 elecciones, digo no yo, pero estoy poniendo el ejemplo. Tengo 3 elecciones perdiendo, en esta yo no quiero perder la del 20. Entonces yo voy a buscar cuál es el que está arriba y por ese yo voto, hermano. Y la verdad es que con encuesta no se gana con voto. Pero una de las razones por las que ellos juegan con eso es para que la gente tienda a irse hacia el que ha ganado. Hermanos, en el caso nuestro, no es creando una ilusión. En el caso nuestro, el veredicto ha sido dado. En la cruz del Calvario se cumplió lo que a la mujer y al hombre le fue declarado por Dios en el Génesis, de cómo la serpiente que intentó herir, ¿verdad?, le fue dado un golpe mortal en su cabeza y fue vencido para siempre. Y se levantó Jesucristo victorioso para que en su victoria tú tengas victoria. Entonces, hermano, con ese convencimiento que solamente el Espíritu Santo te puede dar, tú vas a mirar diferente a tus problemas. ¿Por qué, hermano? Porque, ay, pastor, es que es rodeado que estoy. Eso es carro de guerra por aquí, lanza por aquí, tanque aquí, aviones, submarinos, por todos lados. Pero cuando tienes ese convencimiento y dices, bueno, es que ya el juicio pasó. Y en el juicio yo gané
El Señor me dio la victoria. Así que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hermanos, ese convencimiento es por el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Y tenemos que guardar eso. ¿O no fue lleno del Espíritu que el profeta, viendo a Giezi lo inquieto que estaba, dijo: Señor, abre sus ojos espirituales para que pueda ver que son más los que están a favor nuestro que los que están contra nosotros? Y yo quisiera que tú pienses ahora un segundo en eso que te está rodeando. Ese problema, esa necesidad, es algo serio lo que estoy diciendo, concéntrate. Esa situación en tu vida apremiante, donde necesitas que el Señor abra caminos. Y yo quiero que la visualices difícil como es. Para que ahora tus ojos espirituales, por el convencimiento que es a través del Espíritu Santo, te muestre que el que abre caminos está de tu lado. Así, con tus ojos cerrados. El que hace caminos donde no hay caminos. En medio de esa situación que tú estás pensando, que yo desconozco, pero que tú conoces, que la estás viviendo y que te hace sentir derrotado. El convencimiento que el juicio ya ha declarado que por el sacrificio de Cristo tú eres libre y victorioso, te muestra el camino nuevo que Dios está abriendo delante de ti. Abre tus ojos. Y Jesús sigue hablando. Y es en estos versos que vienen a continuación en el que estamos tú y yo detallados. Esa conversación era con sus discípulos. Pero el Señor le dice a partir del verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tú has visto como cuando te dan tanta información, y puede ser muy buena y puede ser muy beneficiosa, pero llega un punto que tú te sientes abrumado. Y entonces te están diciendo: sí, es que te deposité 1 millón en el banco. Y entonces tú lo que tienes es que ir y firmar y sacar de a 100,000 cada día hasta que se complete. Y cuando se te acabe el millón, yo te voy a depositar 1 millón más. Y tú empiezas: ¿cuánto que tengo que sacar día a día? Yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Ahora mira lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Recuerden que estamos en los Evangelios, ¿sí? Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿verdad? A principio del libro de los Hechos. Pero cuando venga, y vino, porque Él siempre cumple su promesa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hermanos, si quiero resaltar esto. La palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La cuarta obra que quiero señalar del Espíritu Santo en tu vida es que te guía a la palabra de Dios. Miren, hermanos, en la palabra de Dios está todo. Yo tengo desde mi adolescencia estudiando la palabra de Dios y cada día aprendo algo nuevo. Y muchas veces, más de la que usted imagina, leo cosas. Mi esposa en esta semana me leyó algo
que yo dije, wow, qué tremendo, pero está completamente detallado y definido un tema que ella y yo estábamos hablando. ¡Cuánta riqueza! El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos lleva a la palabra de Dios. Entonces, voy a hacer una encuesta. ¿Qué tan cerca estás de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás interiorizando la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás viviendo la palabra de Dios? Para saber si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús, que Juan lo describe como el verbo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere del Padre. Y entonces, número 5 dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Saben, en un minutico yo voy a orar, que quiero que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Y una de las cosas que le voy a pedir al Señor es que hoy reparta dones de ciencia, de conocimiento y de profecía en medio de esta casa. Y quizás alguno de nosotros, quizás por ese deseo, ese vacío que hay en nuestro corazón de adorar. Hermano, el ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y cuando no encuentra a Dios, adora cualquier cosa. Por eso desde las civilizaciones más antiguas hasta esta era postmoderna, nosotros podemos ver que el hombre da su adoración a muchísimas cosas. Ahora hay un culto al cuerpo y a la naturaleza como nunca antes. Y está bien que cuidemos la naturaleza. Yo me intereso por la capa de ozono. Pero usted sabe a lo que me refiero. Hay una adoración a eso. Y hay gente que dedica 3 horas al gimnasio y no ora ni lee la palabra. Órdenes invertidos, ¿verdad? Pero quizás por eso y el misticismo propio del ser humano, cuando nosotros escuchamos que el Espíritu Santo nos mostrará las cosas que habrán de venir, inmediatamente nosotros pensamos en esto. Profecías, palabras de ciencia, de conocimiento, y que el Espíritu Santo lo puede hacer y lo va a hacer. Pero hermanos, lo más rápido y fácil que el Espíritu Santo hace es que nosotros creamos lo que de nosotros se ha dicho. ¿Usted quiere que yo le diga alguna cosa que van a venir por el Espíritu Santo que mora en mí? ¿Quieren que lo haga? Bueno, en los postreros tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. Búsquelo, que eso va a ser así. ¿Cómo yo lo sé? Por el Espíritu Santo que mora en mí, que me ha guiado a toda verdad. Su palabra es verdad. Y esa palabra dice cómo es la descripción de los hombres en los últimos tiempos. Yo les puedo decir lo que va a venir. ¿Quieren que siga? Hablando de las cosas futuras, las cosas que habrán de venir. El Señor viene pronto. Y trae un galardón. Los muertos en Cristo. Déjenme contarle esto. Todos esos familiares nuestros que hemos enterrado con dolor, con lágrimas, que murieron en el Señor, ¿saben lo que va a pasar? Esos van a resucitar primero. Pero pastor, yo quiero saber qué va a pasar con lo que hayamos quedado. Pues lo que hayamos quedado seremos.
arrebatados juntamente con ellos, y en el aire les recibiremos. Hermanos, pero ese convencimiento es por el Espíritu Santo. Para el hombre natural esas cosas le parecen locura. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En los versos 16 en adelante, ya quiero parar aquí. Voy a terminar. Pero como lo tenía cuadrado, quiero decirte que en los versos 16 en adelante, esa tristeza que ellos mostraron al principio de esta conversación con Jesús, recuerdan que Él les dijo, yo le dije que me voy, en vez de preguntarme a dónde voy, lo que ustedes hicieron fue que se entristecieron. Y yo les estoy diciendo que les conviene que yo me vaya. Pero dice, miren, pero la esperanza es esta, que esa tristeza se convertirá en ustedes en gozo. Porque todavía un poco y no me veréis, pero de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Hermanos, la esperanza nuestra es que en un poco de tiempo Jesús vuelve y le veremos con tal gloria y majestad. Y quiero resaltar, hermanos, que Él empieza a hacer unas cuantas metáforas allí. Compara ese cambio de dolor a tristeza al proceso de alumbramiento de una mujer, donde dice, imagínate, en ese dolor ahí, tú no puedes ir a decirle a una mujer ahí, vamos, que eso es fácil, mira, qué linda tú estás. Hermano, hay un dolor profundo. Yo no soy mujer, no quiero serlo. Eso es para fuertes. Pero saben, hermanos, en ninguna foto que yo he visto de partos y que he podido ver fotos antes, durante y posterior, en ninguna de las fotos que a mí me han mostrado, la cara del antes es la misma cara en la mujer que el después. No importa el dolor tan grande. En la foto que le tiran con el bebé en su pecho, todas las que yo he visto están sonriendo. Y yo le pregunto a usted, ¿el dolor ya pasó ahí? Óyeme, pasó el momento. Pero eso tiene que seguir doliendo. Pero la satisfacción, el gozo puesto delante de ella, al colocarle el bebé en el pecho, hace que la tristeza, como dice nuestra promesa, sea como aguas pasadas. Y esa es la metáfora que hace el Señor, que pasará cuando Él venga, que de todavía un poquito y me veréis. Pasará eso, pero quiero que veamos al final ahí del capítulo 16, como cuando Él describe ese momento. Sigue, próximo verso. Sigue, casi al final, sigue, yo te voy a decir. Sigue. Ay, dale atrás. Sigue. Es que se me apagó esto, por eso es que estoy haciendo eso. Pero está bien, me van a buscar ahora cuando yo lo diga.
ahí al final del capítulo 16, llega un punto, y es lo que quiero resaltar antes de orar, donde el Señor dice, en ese momento, tú no me harás preguntas. En ese momento, ese momento de gran gozo donde la tristeza fue cambiada por un gozo que no te será quitado. En ese momento no me preguntarás nada. Y para mí eso tiene un valor muy especial. Porque yo hablaba con mi esposa hace unos días de un tema. Yo sé que muchos de nosotros también hemos tenido situaciones como esta. Y mi esposa me decía, yo tengo una pregunta para ese momento en que yo vea al Señor. Yo tengo una pregunta para ese momento. Y yo le voy a preguntar eso al Señor. Y yo me quedé como un poco contrariado con esa expresión de ella. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo haya cumplido su obra y la persona del Hijo vuelva y nosotros le veamos a Él cara a cara, no importarán las preguntas. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que ahora nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando le veamos cara a cara, lo que es en parte cesará. Es en ese momento en el cual, hermanos, no me interesa nada. Ya no quiero saber nada. Ya solo quiero postrarme y adorarle. No sé si los muchachos pueden subir, si podemos cantar esa canción que dice, solo me imagino. Porque esa canción describe ese momento donde yo no sé si yo hablaré o callaré, donde no sé si yo me quedaré de pie o de rodillas caeré. Solo me imagino verme rodeado de su gloria y qué pasará en mi corazón.